Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del lingüista Hamlet García. El tema de hoy sería el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas de la UNESCO, pero platicando con Hamlet, lo que vamos a ver realmente es el cimiento de este Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. ¿Por qué existe eso? Bienvenido a los micrófonos de Radio INA, Hamlet. Muchas gracias por la apertura de tratar estos temas. Gracias. El programa se llama Somos Nuestra Memoria. Siempre hemos hecho hincapié en que se trata de recuperar recuerdos, recuperar imágenes, recuperar lo que está detrás de nuestro cerebro, pero que ya alguna vez vivimos o aprendimos. Pero también hay muchas cosas que no conocemos y que deberían de ser parte de nuestra memoria, y fundamentalmente el estudio de las lenguas. Vamos a empezar por ahí, Hamlet. Vamos a empezar por esto que me platicabas de la gran diversidad de las lenguas y tratar de recuperar un poco esta frase de Alberto Manguel, los ladrillos de Babel. Vamos a tratar de ir recuperando esto. Vamos comenzando con una anécdota, Hamlet, la que me comentabas hace un rato de las lenguas mayas, y después nos vamos. Muy bien. La anécdota se centra en una discusión que tuvimos en un foro acerca de la variación del maya yucateco, el maya yucateco actual. ¿Sí? Y el punto de partida básicamente era el tradicional. Se parte de un modelo lingüístico, a lo cual le llamamos lengua, y entendemos que la variación es todo lo que una persona, un pueblo, una comunidad, un grupo de habla, un grupo de especialistas guardan con relación a esta lengua. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un modelo que al usarse empieza a cambiar. Puede ser un cambio centrado únicamente en la época actual o un cambio ya histórico. Yo les comentaba a las personas que hacían esta propuesta tradicional, insisto en esto, que tenemos un problema, porque estamos reconociendo que hay una lengua en realidad, ¿no? Y lo que hemos visto en la historia del español, por lo menos al tener una academia que fija y la esplendor, la Real Academia de la Lengua Española, es que el modelo se piensa que es el de Madrid. Pero hay muchos españoles, ¿no? O sea, con españoles quiero decir lenguas españolas, ¿no? Entonces, determinar cuál es la lengua, digamos, nuclear, que sirve como fundamento, como base, y cuáles son los satélites que se están girando a su alrededor, las otras variantes, es un problema lingüístico y es más, podría decir que también científico, muy muy interesante. ¿Sí? Entonces estamos partiendo de ese hecho, de reconocer que hay un núcleo y que lo demás es simplemente variación de ese núcleo. Hacer esto se me hace muy aventurado. Entonces, yo proponía que lo viéramos de otra manera, que es el núcleo no es este objeto abstracto que es la lengua, sino más bien lo que escuchamos todos los días y quiénes son quienes hablan de esa manera, es decir, centrar el problema en hablantes y en lo que solemos llamar como dialectos, en entendido de que un dialecto es la variación de un idioma, de una lengua, ¿no? O sea, repito, vuelvo a la parte tradicional. Entonces, este enfoque da una perspectiva totalmente distinta, porque en realidad lo que estamos escuchando y hablando todos los días son estos dialectos. Y por tanto, a lo mejor un solo modelo no funciona para eso. Por supuesto que no funciona. Y fíjate que me estás haciendo recordar de cuando yo estaba en la carrera, cuando hablaba uno de los distintos dialectos del maya, decías las lenguas mayenses, pero tenía un sesgo un poco de desprecio,
cuando en sí mismas tienen su valor, y entonces lo que hay que hacer es deshacerse del modelo. Sí, por supuesto, hay que recuperar el valor, la funcionalidad, el mismo derecho, en este caso lingüístico. Sí, entonces el modelo yo creo que sí hay que verlo desde otra perspectiva. Son muchos años de entender que sí hay una lengua, pero no nos hemos preocupado por entender cómo hemos construido epistemológica y ontológicamente esa lengua, Claro. ese concepto. Claro. Y además las lenguas tienden a cambiar, tienden a evolucionar. Todo el tiempo, ¿cierto? Porque a final de cuentas quienes mandan son las y los hablantes. Por supuesto, el ser humano. Sí. Y estábamos comentando de que estás refiriéndote al maya actual que se habla. Y comentábamos hace un ratito, antes de empezar el programa, de la presentación de un libro de Lockhart sobre el náhuatl escrito básicamente en la zona de Tlaxcala, Puebla. Y es un manual para los que se enfrentan a los archivos escritos en náhuatl del periodo virreinal, básicamente fines del 16 al 18, principios del 19. Y no es para hablar náhuatl, es para entender a los nahuas de hace 3 siglos. Me imagino que con los mayas tienes el mismo prurito. Sí, además de que son circunstancias muy, muy particulares. Para la plática voy a usar el término lengua como el que hemos conocido para no entrar en esta dinámica de problematizar, ¿no? Pero a mí se me hace, desde una perspectiva lingüística sería importante problematizar el concepto lengua. Entonces me voy a referir al concepto tradicional. La variación que hay entre las distintas lenguas que son habladas ya en lo que actualmente es el territorio mexicano es muy cambiante en muchos sentidos. Por ejemplo, esta perspectiva de lo que el náhuatl ha cambiado, tal vez en algunas regiones más que en otras, el modelo que se tenía hace 300 años, es muy diferente a la perspectiva que se tiene del maya yucateco como un ejemplo de lengua mayense. Porque al menos lo que yo he visto basándome en los títulos de Ptum, que es una documentación que recoge pleitos de tierras desde 1642 hasta 1870 y algo, vemos que el maya cambió muy poco. Pero lo importante es que el cambio fue muy rápido. O sea, podemos decir que tal vez, en términos muy generales, la lengua maya yucateca actual cambió muy poco de lo que se tenía en el siglo XVII, pero el cambio que tuvo fue a partir tal vez del XVIII, del XIX, y fue muy rápido. En cambio, si tomamos en cuenta el náhuatl, igual, insisto, con esta generalidad, vemos que cambió mucho, porque para empezar se tenía que diferenciar de lo que son las lenguas yucatecas del norte. Ya, claro. Pues, simplemente esa diferenciación hace un cambio abrupto y muy, muy grande. Y después sí ya fueron los cambios progresivos, ¿no? Entonces tendríamos esta diferencia de enfoque. La lengua náhuatl, que cambia mucho en 300 años. La lengua maya, que cambia poco en 300 años, pero su cambio es actual y muy acelerado. Y fíjate que a lo mejor con el náhuatl, para este periodo, quizá tenga mucho que ver. Platicaba con Rodrigo Martínez sobre los documentos en náhuatl que tradujo León Portilla de los manifiestos de Emiliano Zapata para los nahuablantes de Tlaxcala. La traducción literal resultaba una cosa pues realmente incomprensible. Para ellos no. Pero para traducirlo al castellano resultaba una cosa incomprensible. La descripción que hacían de Carranza era como si estuvieras describiendo a Coatlicue, con las garras de tigre, la cara deformada, etcétera, para hablar de un hombre malo. Entre ese náhuatl y el anterior que estudiaba Lockhart en los archivos del siglo XVII, probablemente hubo un cambio muy rápido y muy sustancial, de tal manera que probablemente los hablantes del náhuatl que escucharon a los que les leyeron los manifiestos de Zapata ya no entendían lo que hubiera habido en un acta del siglo XVII. Las lenguas son muy frágiles, muy dúctiles, evolucionan muy rápido regionalmente, familiarmente, de tal modo que efectivamente los modelos, como tú lo estás proponiendo, se quebrantan rápido. O sea, no
no hay manera de defenderse contra lo que tú estabas proponiendo en el asunto del maya. Sí, además entendiendo esta dinámica del náhuatl, digo, yo no soy experto para nada en lenguas yutastecas, pero me hace pensar, primero, en la fortuna de contar con documentos de la lengua, además documentos relativamente antiguos, pero también el mensaje que nos mandan estos documentos es, imaginémonos, si pensamos en 2 o 3 documentos y los comparamos y vemos una variación, ¿qué es lo que hubiera sido en aquel momento, para empezar, la diversidad de los pueblos que hablaban el náhuatl? Uh-huh. Claro. Digo, para empezar, la típica, ¿no? Los que tienen la TL al final, los que tienen la TL, los que tienen únicamente T o los que tienen únicamente L. Cierto. Pero también nos hace pensar en pueblos que en la actualidad ya no. O sea, hubo el náhuatl, estuvo ahí presente, pero ya no se habla. Y volviendo al título del programa, tal vez de esa lengua la gente tenga memoria, o tal vez de plano ya no tenga la memoria. O la memoria la sustituyó, por ejemplo, con el chicomusulteco, uh-huh, que es una lengua mayense de la sierra, que ya está muerta. Uno va a Chicomucelo y la gente no recuerda que se hablaba esa lengua maya, que además era una clave importantísima para entender por qué hay huastecos en el norte y por qué las lenguas mayas se concentran en el sur. Y entonces, ahora la gente cree que el chicomusulteco es el celtal, que se habla por migración, ¿no? Entonces, la memoria ahí se sustituyó. Digo, se puede entender, no tiene uno que reclamar nada, a final de cuentas, es así como se construye la historia. Bueno, yo no voy a decir nada sobre historia, estando frente a ti. Entonces, yo diré nada sobre eso. Entonces, lo que nos hacen pensar esos documentos nahuas son muchas cosas. Sí. ¿Sí? La diversidad que hubo, la diversidad que se pudo haber preservado, y también tantos pueblos que hay donde se habla el náhuatl, de los cuales no tenemos noticias, ¿no? Cierto. Y del maya, imagínate. Claro, también. Y sobre todo en esa región donde se conjuntan lenguas mayas, lenguas nahuas, lenguas mijezoques. Estoy hablando de, por decirlo así, de una especie de triángulo que hay entre Veracruz, Tabasco, Chiapas. Sí. ¿No? El náhuatl de Cuilco, o sea, en Tabasco, del cual no se sabe. Y esto de chicomucelo, pues, ¿es una palabra náhuatl o me suena a náhuatl? Es totalmente náhuatl. Y justamente una palabra náhuatl que remita a una lengua maya. Claro. Que además la lengua maya que está directamente emparentada con el huasteco. Claro. Hablada en Chiapas y el huasteco en Veracruz, San Luis Potosí y bueno, anteriormente en Tamaulipas. Yeah. Entonces uno entiende, caray, o sea, algo pasó aquí. ¿Será cierta esa hipótesis de que los grupos mijezoques empujados por los grupos zapotecas rompieron este núcleo de lenguas mayenses que dominaban todo el Golfo? Como si fuera una cuña, ¿verdad? Exactamente. Me preguntan de cabina que si nos puedes traducir qué quiere decir chicomucelo. Bueno, ahí sí, yo no soy experto en náhuatl, como mencioné, pero imagino que viene de chicome. ¿Qué es? 7. 7. Es 7. Además, no cualquier número, ¿no? No. Es 7, es 5 más 2. Sí, entonces me imagino que viene ahí de chicome. Sí. Vamos a regresar al asunto del gran mosaico de lenguas, por lo pronto en México, para no hablar de toda América, pero con el problema de que son tan frágiles que un día pueden desaparecer. Estamos enfrentándonos ante una gran extinción. Siempre pensamos, la gran extinción, no, los dinosaurios, no. Las grandes extinciones son culturales. Y la primera son las lenguas. Sí, además de que son extinciones de las cuales ni nos enteramos, pero además son tal vez masivas, y también a lo mejor han sido muchas. Sí. Pensemos en todas las lenguas que se hablaban en lo que hoy es el norte del país, que ya no existen. El zacateco, el pajalate, ¿no? El cahuila. Solamente por mencionar algunos casos. Bueno, hace rato que también comentábamos de Jalisco, el coca. El coca, claro. El cochimí, donde ahorita hay una, vamos a llamarle revitalización de lo que es la sociedad, la cultura y la historia cochimí, pero no la lengua.
¿cómo negar esta identidad a las personas que habitan en lo que fue el antiguo territorio de Cochimí? Y si no estoy mal, ya para cuando llegan los jesuitas allá a principios del siglo XVIII, el Cochimí ya también era una lengua muy reducida. Muy debilitada. Sí. Sí, bueno, quien nos dio luz sobre esto fue el doctor León Portilla, Sí. ¿no? Al hablar, tal vez, en un primer momento, del pericú, del guaycura, del cochimí y de otras lenguas yumanas. Y de preparar el texto del Padre del Barco, es decir, de las crónicas de este jesuita que llega a... Exacto. Pues entonces, volviendo a tu pregunta, las extinciones lingüísticas, a lo mejor como especie o como sociedad, yo creo más en esto último, estamos esperando el evento grande, el eclipse, sea cual sea, a lo mejor un equinoccio, un solsticio, eventos que marcan hitos en una vida personal o tal vez en algún momento concreto, el año 2000, ¿no? Sí, claro. El año 2012, el fin del mundo. Pero en la actualidad estamos a punto de presenciar, y esto nos puede, bueno, yo pienso que nos debería causar una especie de remordimiento, la extinción de varias lenguas en México. Pero por supuesto que nos debe causar remordimiento. Y creo que esa ha sido la intención de esta iniciativa del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y de lo que realmente ahora te preocupa. Es decir, cómo no solo evitar la extinción, a lo mejor eso sería muy pretencioso, pero por lo pronto pretender que ellos mismos defiendan su propia lengua. Es decir, que los ladrillos de Babel no sean resguardados en un museo como cosas que ya pasaron, sino que estén ahí vivas, todavía son parte del edificio. Sí, aunque mi interpretación del decenio también es, digamos, complementario a esta idea. Sí, en efecto, el decenio está, vamos a decirlo así, planteado para las lenguas y hablantes que solemos llamar indígenas y que seguimos reconociendo como tales, aunque hay toda una demanda. ¿Por qué? Pues a final de cuentas nunca hablamos de lenguas europeas, les damos nombre a cada una de las lenguas europeas, ¿no? Francés, italiano. Pues así parece que también se está solicitando con estas lenguas indígenas, ¿no? No llamamos lenguas indígenas así en lo general, sino concretemos. Sí. Pero también por este problema de lo que es la extinción de una lengua, creo que el decenio también debe interpretarse como una manera de reflexionar el papel que tenemos como integrantes de una sociedad mega diversa. Yeah. ¿A qué me refiero? Sí, en la actualidad el tuzanteco, hablado en Tuzantán, nuevamente un topónimo en lengua náhuatl, pero acá hace referencia a una lengua mayense, una lengua canjobaliana. Pues bueno, son muy pocos los hablantes, ¿no? Uno de sus hablantes perdió la memoria ya cuando yo fui a visitarlo hace un tiempo, hace unos 6 años, pues ya no me reconocía. Ahí probaba las hipótesis de, bueno, ¿qué es lo que pierde una persona cuando pierde la memoria, si su lengua prevalece o no? Bueno, no vale la pena entrar a estos detalles, pero el tuzanteco se va a morir en muy, muy poco tiempo, tal vez en menos de 5 años. Su lengua hermana, el mocho, el motocintleco, igual, ya son muy pocas las personas que hablan fluidamente el motocintleco. Y lo que tenemos es que, si asumimos que ya se perdió el chicomucelo como lengua mayense y se pierde el mocho o motocintleco, estamos en un evento que nos señala que se están perdiendo las lenguas de la Sierra Chapaneca. Sí. El mam, ya también muy debilitado en la Sierra Chapaneca, y no digamos el teco, lo que durante mucho tiempo se llamó cachiquel, de Mazapa de Madero y de Valle de Obregón. Entonces estamos viendo que las lenguas mayas se estarían perdiendo en la Sierra Chapaneca. ¿Qué lo sustituye, Hamlet? El español. Fíjate. Por este modelo de bilingüismo que tenemos de sustitución. Todavía. Sí. Y esto es a lo que me refiero de la responsabilidad social. Claro. Porque el desconocer la presencia de una lengua indígena nos hace de cierta manera restarle valor y exigirle cosas que no tenemos que exigir. Es que ustedes hablan pero no escriben. Yo le quitaría a lo que acabas de afirmar el de alguna manera. Le estamos restando valor. Y no lo estamos entendiendo realmente, porque hay algo que tú acabas de decir y que es muy importante que entendamos los que te escuchamos. No es que la gente quede muda, no va a pasar como con
con tu informante de Tuzanteco, sino que es un nicho que no queda vacío, sino que otra cosa lo cubre. Y ese nicho lo cubre el castellano, y lo cubre con un concepto de mundo totalmente distinto. Y cuando hablo de concepto de mundo, no me estoy refiriendo a esta cosa un poco dogmática del mundo occidental y los modelos occidentales. No. Incluso para los mayenses de hoy, cristianizados, la imagen que puedan tener y la manera como pueden concebir a la Virgen o a Cristo o al cielo o al infierno o al pecado, todo esto que en castellano está muy pautado desde la Edad Media hasta acá, con ellos deben tener un sesgo, Sí. pero se pierde cuando se pierde esa lengua, y entonces se convierte en el sesgo del castellano moderno. Ni siquiera estamos hablando de otro. El castellano también fluye Sí, sí. y avasalla, y entonces se llena estos nichos y pasa lo que acabas tú de decir. Lo primero es, se acaba un concepto de mundo, se acaban sus valores, se acaba la manera de abstraerse. Fíjate que hace unos años hicimos aquí un programa, me acordé ahorita que estabas hablando del maya yucateco, y hablamos de la construcción de los templos en la zona maya y en la zona mixteca. Ujú. Y decíamos, lo que notamos ahí, una gran exactitud en lo que están haciendo. No conocemos cómo ellos enseñaban, diseñaban, hacían cálculos geométricos, pero es indudable que lo hacían. Ya no lo sabemos. Se perdió eso con ellos. Sí. Ahorita que me dices, es que ustedes no pueden hacer cuentas. Claro que las saben hacer. No a nuestro modo, pero por supuesto que las saben hacer. ¿Cómo hacer? ¿Cómo, no digo yo revertir, pero cómo detener esta culturicidio? No sé cómo lo podríamos decir, Manuel. Claro. Pues bueno, una manera esperanzadora es justamente este diseño, que tenemos 10 años para, como sociedad, enterarnos y reflexionar sobre el tema. Sí. Porque para completar la idea, esto que mencionas que es una de las maneras tradicionales de entender la pérdida de una lengua, ¿no? Se pierde una lengua, se pierde toda una manera de conceptualizar, se pierde todo un conocimiento. Es totalmente cierto. Pero ¿qué es lo que tuvo que pasar para que una persona deje de hablar su lengua y se pierda? Lo que tuvo que pasar fue que tuvo detrás todo el tiempo una sociedad hablante de otra lengua que lo estuvo presionando Sí, a que dejara, es más, presionando y orillando a que dejara de hablar su lengua. Cierto. No se la transmitas a tus hijos. ¿Por qué? Porque la reflexión es, bueno, si a mí me discriminaron, a mi hijo también lo van a discriminar. Si a mí me cerraron la puerta por hablar lo más natural del mundo, una lengua, su lengua, porque lo más natural del mundo es que las personas hablemos una lengua, sea oral, sea señalada, lo que sea, ¿sí? Eso es lo más natural. Pero nuestras sociedades actuales entienden que no solamente es eso, sino que tenemos que hablar una sola lengua. Y además una lengua respaldada por todo un Estado-nación. Y estamos antinaturalizando lo que es la sociedad humana. Las sociedades humanas siempre han sido diversas, siempre han sido bilingües o políglotas. Uh-huh. Y nosotros lo que queremos en la actualidad es, no, hablemos una. Y además una lengua respaldada por lo que entendemos que es una evolución de una lengua, con un libro, con una gramática, con un diccionario, con una academia, ¿sí? Además también con un número de hablantes. Pero ¿saben también con qué, Hamlet? Con la idea, cuando menos la fantasía, de que eso te abre horizontes. Fíjate en quién estoy pensando, en los apuntes para mis hijos de Benito Juárez. Juárez dice que él solo habla el zapoteco y necesitaba hablar castellano para poderse... Y latín. Y latín, para poder primero acceder a los libros y al conocimiento, porque lo que él tenía era sed de conocimiento. Y después de ir mejorando en la vida, pero lo que él quería era saber. Y los libros estaban escritos en otra lengua y tenía que aprender, y para eso tenía que irse a Oaxaca y volverse sirviente. Fíjate todo ese paso. Nosotros lo tomamos como una suerte de cuento romántico del pastorcito, y en realidad es un drama. Todo un drama. Está canijo, maestro. Todo un drama. Porque se da cuenta de que su lengua nos sirve. O más bien, que él está seguro que sí sirve,
pero el resto de la sociedad le dice, no sirve. Y tú tienes que aprender una lengua, pero además no solamente aprenderla, sino la que sabías, sustituirla. Exacto. Llenas el nicho. Exacto. Sí. Entonces, esas no son las sociedades humanas reales, ¿no? Con todo esto que sabemos que seguramente Hidalgo, además de español, francés y latín, hablaba purépecha y otomí. Casi seguro. En aquella época tenemos que el México estaba dominado por hablantes de cualquier lengua indígena, un 85%. Entonces, ¿el grito lo dio en español? ¿O lo tuvo que haber dado en purépecha o en otomí? Habiéndolo dado en Dolores, fue en castellano. No me gusta decir español porque yo tengo amigos catalanes y también es español, sí, pero es catalán y el otro es castellano. Siendo en Dolores debió haber sido en castellano, pero ¿cómo lo tradujo Morelos en Carácuaro, un pueblo en la sierra purépecha, a su gente? Sí. Lo tuvo que haber traducido al purépecha. Y cuando Morelos atraviesa el Balsas y se encuentra al capitán Vicente Guerrero y los ataca un grupo de realistas nahuas y inmediatamente los derrotan, le dice Morelos a Guerrero, usted que sabe hablar mexicano, explíqueles qué es lo que estamos haciendo. Y entonces se regresa Guerrero, y Guerrero vive en un embudo cultural en donde no digo que seguro, pero puedo intuir que además del náhuatl, debió haber sabido algunos rudimentos del mixteco, del zapoteco, del mije, de todo este embudo que va a dar hacia la costa de Oaxaca, la costa chica de Guerrero, y luego hacia la Tierra Caliente. Y su español afrodescendiente. Y él además... A lo mejor que en aquella época sí tenía una gran presencia de lenguas bantúes. Sí, claro, seguro. Sí. Que tal vez ya en la actualidad no sea así. Luego lo digo por mis experiencias en Huehuetán, Juchitán, en toda la región afrodescendiente actual de Guerrero. Pero volviendo a Juárez, a lo mejor él también conocía algo de mije y de chinanteco. Seguro. Lo que sí sabemos es que podía leer también en alemán y así, Juárez era un personaje con una inteligencia extraordinaria. Esas son las sociedades humanas reales. Pongo el caso... Sor Juana debió haber sabido náhuatl. Además de vasco. Claro. Ella hablaba vasco, o al menos lo entendía por su familia. Fíjate, estamos hablando ahorita de la parte positiva, pero te puedo hablar también de la parte negativa. Yo me apellido Smithers, mi madre era norteamericana. Yo no hablo el inglés con la fluidez que debería de hablarlo. Es decir, voy olvidándolo y hablo solo castellano, y los rudimentos del inglés que me permiten comunicarme con alguien, pero no como si fuese una suerte de lengua materna, ni siquiera de lengua madrastra. Lo hablo como una lengua aprendida. No soy muy listo yo para las lenguas, ni modo. No hubiera sido lingüista, eso sí te lo aseguro. Yo creo que sí. Y muy buen lingüista. Pero, traduciendo tu experiencia hacia lo que son mis finalidades como estudiante de toda esta relación que es entre lengua, sociedad, hablantes y cultura. Para hablar una lengua no necesitamos dominarla. Claro, es cierto. Tenemos que recuperar el sentido funcional de las lenguas. Yo quiero comer en Hungría, con que sepa darme a entender que quiero comer en Hungría. En mis esbozos, en mis prolegómenos de húngaro, por supuesto que lo puedo hacer. Claro. Entonces, iba a poner el ejemplo del motocintleco. Tenemos tal vez 10, 20, 25 hablantes de mocho o motocintleco en Motocintla de Mendoza, en la Sierra Chapaneca. La mayoría no fluidos. Fluidos tal vez 3. Fíjate. Y tal vez algunos recordantes de la lengua. Y toda su descendencia que se adscribirá a la etnia mocho. Pues bueno, por los estudios que hice yo en algún momento, por un censo me pude dar cuenta que las personas que en 2004 tenían 70 años, ellas mismas, además de sus padres y sus abuelos, eran políglotas. De gente que el mayor logro académico obtuvo fue don Chaquita, don Isaac, que llegó a 3er grado de primaria. Fíjate. Entonces, hablan el mochó.
Pero como está el Motocintla muy cerca de Mazapa, donde se habla el teco, los matrimonios son cosa de todos los días. Entonces, recuerdo a la mamá de don Fausto, que era hablante de teco. Entonces, don Fausto hablaba mocho y teco. En la escuela, en la calle, aprendió español. Pero como se iban a trabajar a las fincas cafetaleras del Soconusco, hablaban celtal o tzotzil. Entonces, gente que no estuvo en la escuela, 4, 5 lenguas. Sí, claro. Y esto hasta hace poco. Y entonces ese salto de gente que hablaba 4 lenguas, pasar a, ya en Motocintla no se va a hablar más que el español, es un salto mortal. Y trágico, Hamlet. Y de ahí la importancia de este tipo de proyectos, de ir conservando y reconstruyendo otra vez con esta imagen de Alberto Manguel, los ladrillos de Babel, para volver a saber cuál es la forma de este edificio que hemos ido perdiendo y que se nos desmorona en las manos. Déjame hacer un paréntesis para anunciarle a nuestro auditorio que estamos escuchando al doctor, al lingüista Hamlet García, sobre las lenguas, pero vamos a hacer ahora hincapié en un asunto, en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, que es un proyecto de la UNESCO que toma también el gobierno de México, y que tiene una importancia, con todo esto que hemos ahorita platicado, que tiene una importancia, no cosmética, sino esencial para nuestro país. Yo me imagino en el horizonte del México del futuro, realmente un México pluricultural, con sus lenguas vivas, con sus hablantes respetados, no irlos a guardar como si fueran los tesoros nacionales, sino que estén vivas, que se pueda hablar en la calle, que nos podamos entender, que no nos sintamos excluidos porque seamos hablantes de un tipo de una lengua de un dialecto, o que seamos el único que quede. Pues hay que hacer lo que exista. ¿En qué consiste este proyecto, Hamlet? Bueno, es un proyecto que a mí me gustaría entenderlo de 3 maneras distintas. Primero, ¿por qué se da el decenio y por qué la misma UNESCO hace la declaratoria? Y justamente la declaratoria está aquí en Los Pinos, cuando ya es centro cultural. Veníamos de un año que había sido declarado como el año de las lenguas indígenas. Al entender la trascendencia, no solamente del evento, sino de el destinatario, es decir, las lenguas y sus hablantes. ¿Es el 2020? ¿Fue eso? 19. En 19. El 19. Se decide no volver a ser un año, sino un decenio. Y esto no se había hecho con ninguna materia que es competencia de la UNESCO. Entonces, algo está pasando en el mundo, y afortunadamente ese algo ya se está entendiendo en otras esferas, no solamente lo social, sino también ya la gubernamental y, a final de cuentas, instancias que dirigen ciertos aspectos del orbe, y se ve como algo trascendente. Entonces, entenderlo de esa manera, como un evento único a partir de lo que son las declaratorias de la UNESCO, es decir, todo lo que compete en educación y cultura. Pero también hay que verlo de que está haciendo referencia a las lenguas indígenas, y aquí tendremos que hacer la reflexión: ¿qué entendemos por lenguas indígenas? Al final de cuentas, lenguas que se ubican en territorios colonizados. Y entonces ya la perspectiva se abre. ¿Sí? Porque prácticamente todo el mundo ha sido colonizado. Sí, claro. Que tendríamos que acotar el término en el sentido de que sí, una colonización que en la época en la que se dio la confusión de que se estaba llegando a las Indias. Bueno, también, pero aún así es mucho. O sea, es mucho, es la mitad del mundo. ¿Sí? Y el tercer sentido en el cual yo entiendo este decenio es precisamente esto. Tenemos lenguas que han vivido colonizaciones fuertes, como es la colonización,
que con la confusión o no de lo que es el haber llegado a las Indias, viven procesos muy similares a estas lenguas colonizadas. Y aquí ya podemos entrar a la discusión de que también de rebote les puede tocar a todas las lenguas minorizadas que hay en Europa y en Asia. En la parte de Asia que tal vez no ha sido colonizada. Claro. O también entendió la colonización desde la perspectiva de qué época. Claro. Mongolia, por ejemplo, ¿no? Armenia, el Kurdistán. Entonces la colonización de otra manera, en otra época, en otro momento histórico. Y acá mismo en América, ¿sabes? Ahorita que estás mencionando esto me hiciste recordar a Naipaul, a este premio Nobel de literatura, que siempre creyó que su región, el lugar donde nació, era una suerte de extensión de la India, y que solamente ellos hablan este tipo de lengua hindú, y que se fue trasladando y convirtiendo en un inglés muy particular. Y después se da cuenta que ellos están viviendo en un lugar a donde en el siglo XVII vivía una tribu indígena de más o menos 1,000 personas, pero que ayudaron a los corsarios ingleses contra los españoles, y dice él, y España tenía memoria larga, y muchos años después llegan y los arrasan, y ahí traen a esta colonia hindú. Y entonces tienes un tipo de lengua digamos trasplantada para acá, que también tuvo su evolución y que empieza a perderse igual. ¿Esa la salvarían en este decenio? A mi modo de entender, sí, porque lo que nos está proponiendo este decenio es una reflexión en términos sociales. Sí parte de lo que son las lenguas indígenas y de lo que entendemos que son estas lenguas indígenas, ¿no? Entonces podemos pensar mucho en América. Pero hablando de la colonización, y más tratándose de la UNESCO, podríamos pensar en lenguas de Oceanía, de Papúa, Melanesia, Polinesia, Micronesia, de muchas otras regiones del mundo, incluido tal vez el Medio Oriente. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, la reflexión nos tiene que llevar a esto. ¿Qué estamos haciendo como mundo? Que estamos presionando para que hablantes de una gran diversidad dejen de hablar esas lenguas y la diversidad se pierda. Suena muy interesante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahora sí, platícanos cuáles serían, digamos, ya los instrumentos prácticos para hacer esto. Bueno, es difícil decirlo porque a mi modo de entender las cosas, cuando se dio la declaratoria de la UNESCO, a mí me hubiera gustado una mayor participación política de México. Sería una participación, igual, repito, a mi entender, más hospitalaria, ¿no? Entonces, no quedó claro cuál era la postura real de México, ya concretada en acciones. Ayer, para no ir más lejos, ayer 14 de diciembre, se echó a andar el decenio. O sea, en el mes 12 del año, que es la declaratoria. En Perú, 2 días antes. Entonces, este atraso ya nos está diciendo algo en términos de voluntad política, ¿no? Si estamos esperando que con este decenio surja una política real, que a mi modo de entender una política tiene que estar plasmada en papel y no únicamente entendida como es la dinámica sociopolítica de un país, pues vemos que no hay nada. Y si lo estamos proponiendo a finales de año es que vamos con un atraso considerable. Entonces, iba a decir por desgracia, pero más bien yo diría que por fortuna, estos esfuerzos quedan en lo individual o en lo institucional. ¿Sí? A final de cuentas es un esfuerzo que no se pierde y que muchos hemos tomado como una iniciativa de vida en estos 10 años. O sea, en los próximos 10 años, porque este decenio terminará en el 2032. Exacto. Entonces, yo como respondiéndote, ¿cuáles son las acciones que el gobierno mexicano? No las conozco. ¿Y por qué no las conozco? No quiero pensar que porque no las hay. Quiero pensar porque no se han difundido. Y a lo mejor porque no las hay. Y entonces gente como tú tendrá que hacerlas y dejar de pensar que son responsabilidad del gobierno mexicano, que no lo son. Claro. Tiene otras cosas en qué pensar, pero sí del Estado mexicano donde somos nosotros.
ahí entramos nosotros. Y entonces creo que la ventaja es que tienes el terreno libre para hacer propuestas serias, no dogmatizadas, voy a decirlo con la claridad con la que la pienso, es decir, no a lo políticamente correcto, sino lo que realmente puede salvar a estas decenas de lenguas indígenas que se pueden perder. Y voy a decirte algo que a lo mejor te cae gordo, pero el chiste es eso, que ahorita nos demos un agarre. Entre las cosas que yo propondría es que lenguajes indígenas estuviesen metidos en una computadora y que entonces estos hablantes de lenguas indígenas puedan entrar a su computadora y puedan estar interactuando y salvando y haciendo y platicándole al mundo en sus propias lenguas. Claro que tiene su limitación. La primera, que las primeras letras que están aquí, 1, 2, 3, 4, las primeras 6 letras del teclado es el QWERTY, famoso, que está en todos lados y que nació a principios del siglo XX en los Estados Unidos por una fórmula que era apta para las máquinas de escribir mecánicas y que ahora ya están en las computadoras y en los teléfonos celulares simplemente por la facilidad de la escritura. Para las lenguas indígenas eso no tendría ningún valor, pero el hecho de que estén en una máquina que dice QWERTY y ellos adapten esto a escribirlo, creo que te dará un final en el decenio que no podemos ni siquiera imaginar. Bueno, pues, ¿cómo ves? En esto que mencionaba de que tal vez no haya esfuerzos gubernamentales, y que sí, comparto tu idea de que los esfuerzos tienen que ser individuales, de un grupo de investigación o de una institución, pues tenemos buenas noticias. Ya desde hace unos años hay propuestas de teclados en diferentes lenguas. Órale. Tal vez no todas, pero traigo a colación un proyecto de un colega y un muy buen amigo del CIESAS, del CIESAS sureste, San Cristóbal de las Casas. Él lidera un proyecto sobre la creación de teclados en lenguas mayas de Guatemala. Okay. Y ya van, si no mal recuerdo, 8 lenguas. ¿Quién es él? Él es Eladio Mateo, conocido por todos como Balam. Balam Mateo, un investigador de lengua canjobal. Que no se nos olvide ese nombre. Y lo importante es que estos proyectos están liderados por personas que hablan esas lenguas. Okay. Entonces, es un grupo de mayas actuales creando teclados para sus respectivas lenguas. Popti, Canjobal, Acateco, si no mal recuerdo, y otras lenguas, seguramente el Cachiquel, el Cachí, en fin. Pero también en México ha habido esfuerzos aislados. Y lo importante es que esto surge de un deseo, tal vez no una necesidad, vamos a ponerlo así, de un deseo de una persona que habla una lengua indígena. Y esto es lo que tenemos que valorar y entender, porque desde la academia han sido muchos años en los que les hemos cerrado la puerta a los hablantes, sí, y también a las hablantes. Entonces yo creo que es buen momento de, si bien se le negó la entrada a personas hablantes a la academia, yo creo que de compartir esfuerzos. Seguir hablando desde una academia, pero también atender lo que son las necesidades y los deseos de las comunidades. Sí. Y fíjate que eso nos llevaría a darle una coherencia a este proyecto, una coherencia esencial. Cuando nace el INA, nace paralelamente, con muy pocos meses, quizá un par de años de distancia con el Politécnico. De hecho, una parte de la carrera de antropología se daba en el Politécnico, y nace también con este centro de estudios de lenguas indígenas en Pátzcuaro. Si volviéramos a entretejer el diálogo entre el Politécnico, las instituciones de defensa de lenguas indígenas, el INA, con esta parte académica, ya no cerrando puertas, sino abriendo las puertas, y viendo el asunto de los teclados, el asunto de la tecnología, creo que estarías echando a andar, Hamlet, otra vez, el sentido, el espíritu de la ley que nos dio el México moderno en los años finales de los 30 en adelante. Sí, principios de este modelo económico estabilizador, ¿no? Muy por adelante. Pero en el caso nuestro, que sí, tiene que ver con una idea de conciencia de lo que somos, más que de la parte sí, del modelo económico, sino ¿para qué existe un Politécnico? ¿Para qué existe un INA? ¿Para qué existe el INALI? ¿Para qué existimos todos nosotros? Y sentarnos a platicar para ver cómo, utilizando la tecnología que el Politécnico nos puede echar una mano, hacerlo, como pasó hace unos años con el radio. Sí, bueno, aquí voy a
a referir a un hecho muy, muy personal. Desde hace un tiempo estoy trabajando en el Archivo Histórico del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Okay. Entonces, en algún momento, lo que yo estaba buscando en ese archivo me lleva obviamente a la Biblioteca Nacional, pero también me llevó al Politécnico. Okay. Entonces, estoy en pláticas con personas del Politécnico para que me den acceso al archivo Politécnico, porque hay que rastrear muchas cosas. La creación de los museos nacionales, el de historia y el de antropología, se dan a esa época. Claro. Y ahí interviene lo que ahora es la UNAM y lo que también ahora es el Politécnico. Pero justamente recuperar este valor de nación, en el sentido de que hay una sociedad que soporta toda una organización político, administrativa, económica, histórica, en fin, muy, muy, muy diversa. Creo que es un papel que tendríamos que tener quienes investigamos en ese tipo de instituciones. Sí, claro. Entonces, es justamente lo que yo he peleado y lo que yo he querido para Lina. Recuperar un sentido de una antropología integral donde sin problemas un historiador me hable de lenguas. Sí, claro. Sin problemas un arqueólogo reconozca que haya hubo una lengua, ¿no? Entonces, tenemos como, no solamente como formación, sino como inquietud, que rescatar ese principio integral, tal vez antes de hablar de interdisciplina, transdisciplina o multidisciplina. Okay. ¿No? Que en términos ya, sostengo yo, ontológicos y epistemológicos, sería otro andar. Pero creo que tenemos mucho por hacer, de recuperar ese sentido y valor institucional que el INAH ha dado, está dando y va a dar a la sociedad. Sí. Y eso en este contexto del proyecto de 10 años, ¿cómo lo armarías, Hamlet? Bueno, tengo un plan. No sé si esté bien contarlo en el sentido de, es que si lo cuentas, no sé. No se va a cebar, al contrario. Pero fíjate cómo, a lo mejor estoy equivocado, pero cómo un problema muy local, muy, muy local, el que tenemos en las evaluaciones bienales en el instituto. Hay un rubro perdido que seguramente nadie usa, tal vez yo soy el único que lo usa, que dice acreditar el aprendizaje de una lengua, 5 puntos. Uh-huh. En la pasada evaluación tomé 2 cursos de POP-T y no me reconocieron esos 5 puntos. Y me argumentaron nuestras mismas subcomisiones que les diera como una especie de marco común europeo si estaba yo en el B1, en el B2 o en el C1 o en el A2. Perdón, no tenemos los elementos. Pero como institución, durante años, no hemos creado los elementos para las personas que echen mano de esos 5 puntos. Y bueno, y mejorar nuestro sistema. Que aprender una lengua 5 puntos, bueno, está bien. Pero lo interesante es que este tipo de cuestiones no se dan en evaluaciones de otras instituciones. Entonces, las mismas instituciones, incluso también nacionales, tipo UNAM, tipo Politécnico, no están reconociendo que sus integrantes, sus investigadoras y sus investigadores, o su personal administrativo, hablen una lengua. Entonces, en términos institucionales, las lenguas también están invisibilizadas. Mi plan es, bueno, vamos a crear mecanismos para que en las siguientes evaluaciones muy de Lina, algo muy local, tengamos elementos para decir, bueno, si dudo de este diploma, vamos rápidamente a hacer un examen general para ubicar. Y ya con la ubicación te diré que si es una A1, una A2, igual, recuperando el marco de referencia europeo. Pero tenemos que hacer algo en ese sentido. Y esta forma, este programa, lo que sea, un software, no sé, que te permita evaluar a nuestro personal, ¿por qué no pensarlo también? Si ya hice esto, ¿por qué no crear elementos que permitan el detectar una lengua en un proceso jurídico? No sé qué lengua habla. Bueno, ponle estas 5 preguntas, estas 10 preguntas y vas a poder terminar la lengua. Pero además, este mismo proceso muy local, ¿por qué no trasladarlo al, bueno, ¿por qué a las personas que hablan una lengua indígena nunca se les reconoce como bilingüismo el hecho de que hablen su lengua y el español? Y entonces en las instituciones académicas, no, tienes que hablar inglés, francés, italiano o alemán. Entonces, si creamos este sistema, estaríamos en posibilidades de, bueno, certificar el conocimiento de una lengua indígena para que sea validado en el sistema educativo. Y repito, esto partiría
de un evento muy local que tenemos cada 2 años en el INAH, pero que puede dejarse. Y tenemos 10 años para hacerlo, como institución. Pero ¿sabes qué, Hamlet? Yo también lo traduciría, y regresando a este libro de James Lockhart y a esta idea de Rodrigo Martínez y de Andrea Martínez, de que aprendas esta lengua también para saber cómo hablaban y pensaban y escribieron en su náhuatl en el siglo XVII. Y recuperar la memoria que está ahí. Claro, pues es que... Esperando que la recuperemos. Entonces, al revés, yo creo que este programa en particular, si llega a los oídos correctos, puede dar puede tener una fecundidad que no te imaginas. Porque estaríamos pensando, no como otros proyectos de la UNESCO que acaban siendo muy principistas, perdón que lo diga yo así, es decir, acaban creando documentos muy bonitos y en la práctica muy difíciles de llevar adelante, y aquí sí se podría hacer algo, llevándolo adelante. Tiene un antecedente histórico en México, es decir, no estás soñando, estás recuperando con el espíritu de la ley, y sí nos daría un perfil propio. Y entonces el hecho de no haberse aventurado a hacer una definición muy correcta cuando se hizo la declaratoria, resulta una ventaja y no una desventaja. Claro. Porque la ventaja es que te deja la imaginación abierta para hacer lo que quieres como debe ser. No como lo piensen allá arriba, sino como debe ser, como lo pensemos en estas mesas. Con la realidad del país y del tiempo. Sí. Pero repito, insisto mucho en esto. Tenemos la oportunidad como institución de hacerlo como institución y recuperar el espacio que desde mi perspectiva sí ha perdido el instituto. O sea, que el instituto vuelva a ser la referencia de las ciencias antropológicas, las ciencias históricas, en América por lo menos. ¿Cómo hacer eso, Hamlet? Porque no podemos dejarle todo a los hombros del director. No, tenemos que ser nosotros. Tiene que ser la base. Sí. O sea, esto parte de los proyectos personales, los proyectos regionales, los proyectos locales, de centro de trabajo. ¿Sí? Tenemos que crear proyectos para crear necesidades. Uh-huh. Y una vez que se crean las necesidades, podemos, con toda la seguridad, solicitar un presupuesto de terceros o también claro. Institucional. Claro. Pero hay que crear la necesidad. Por supuesto. Pues ya está creada. Aquí lo dice. Lo primero que yo invitaría a quienes nos escuchan es que lean los documentos del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, la reunión conjunta de pueblos indígenas, afrodescendientes y etnias de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Comunicación de la UNESCO del 24 de marzo del 2022. Está en la Declaración del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Los invitaría a que vean los papeles que han salido de esto, lo que escribió el INALI, uh-huh. La página que sacó la Secretaría de Cultura con respecto también al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo. Ahorita deja ver si encuentro la fecha. Este es un documento un poco más antiguo, es del 2021, pero sigue siendo la base de esta... Fue un documento preparatorio para la declaratoria. Sí, me gustó porque habla Declaración de los Pinos, de la que tú te referías al principio del programa, como Chapultepec. Me gustó mucho y un lema que también me gustó: nada para nosotros sin nosotros. Eso me parece fundamental. Tiene que ser con ellos. Necesariamente. Y tal vez desde ellos. Bueno, no tal vez. Sí, desde ellos. Desde ellos. Desde ellos y desde ellas. Sí. También para hacer esto más inclusivo. Pero tiene que tener una cabeza. Y esa cabeza puede ser la institución o las instituciones de las que hablábamos hace un rato, los que podrían entretejer, creando las necesidades, entretejer los instrumentos para resolverlas. Sí, y con las alianzas, con las comunidades, con las autoridades, con diferentes actores de la temática. Entonces, por lo pronto, podrían leer esto que es accesible, se pueden meter al internet y buscar Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Y estar pendientes de lo que hacemos como institución. Dime cómo poder acceder a eso, Hamlet. Como sociedad, estar revisando, bueno, no sin un afán, digamos, de procuración de justicia, pero sí estar al tanto de qué proyectos vinculados con las lenguas
existen en mis casas de cultura, existen en mi municipio, en mi comunidad, en mi regiduría, y también llevando la esfera a las lenguas como un problema en el sentido de que se están perdiendo y las estamos menospreciando, y exigir que también sean un plan de gobierno. Sí. O sea, que cuando haya elecciones, las va a haber muy, muy pronto, le exijamos a quien tenga la candidatura en una senaduría, en una diputación, oye, debes tratar el problema de la lengua del lugar, de la región, del estado. Pero finalmente también los representas. Y ya se dio un buen paso poniendo las lenguas para los sordomudos, pero Sí. las lenguas indígenas, ¿qué? Esa es una situación muy interesante. Qué bueno que se dio, pero de repente las lenguas de señas están teniendo mayor visibilización que las propias lenguas indígenas. O sea, sí, vemos que en las mañaneras, en cualquier evento de índole política sobre todo, hay una traducción o interpretación simultánea a lenguas de señas. Bueno, la lengua de señas mexicana. Nosotros ahí en el castillo. Esperemos entrada, que la lengua de señas yucateca también, Sí, ¿no? sí. O cualquier otro tipo de lengua de señas que hay. Se rumora en los pasillos que hay una purépecha, hay una zapoteca y hay una mesoamericana, ¿no? Una quiché, seguro que la hay en Guatemala. Entonces, las lenguas de señas lograron mayor visibilización y en muy poco tiempo que las lenguas indígenas. Entonces, las lenguas indígenas están volviendo a ser ahora más minorizadas. Se dio esta circunstancia, pero bueno. Porque además el instrumento para las lenguas de señas es muy fácil, somos muy visuales en nuestras culturas, no te voy a decir que esta generación, o sea, el acceso a la fotografía desde hace 3 o 4 generaciones nos volvió absolutamente visuales. Visuales y manuales. Y gestuales. las lenguas indígenas sí requieren oralidad. Lo que tenemos que empezar es a buscar el modo de que se escuchen. Ahora con todos los dispositivos, con toda la gama de audífonos, etcétera, creo que se puede lograr. El chiste es que amarremos. Sí. Que amarremos a alguien que le interese hacerlo, incluso a una compañía que le interese hacerlo y aventarlo para adelante. Bueno, ahora en el Mundial de Fútbol hubo narraciones en diferentes lenguas indígenas. Tal vez en las tradicionales en las que todo el mundo espera, ¿no? El náhuatl, por ejemplo, al considerarse como histórica mayoritaria del país. Pero, si no me recuerdo, también hubo en Mije, a lo mejor un tipo de Mije también muy protagónico, como puede ser el de la región alta, con Santa María Tlahuatoltepec o Xangueps, en Mije. Pero creo que hay una buena intención de parte ya de medios privados. Que está bien eso, porque si consideramos al fútbol no como un deporte, sino como un evento cultural también, negocio, finalmente un evento globalizante da la posibilidad de que haya acceso, ahí sí, democrático, en sus lenguas y en sus maneras de pensar y de ser. Eso para hablar de México. Me imagino que en China y en otros lugares, en las zonas árabes, debe ser una cosa que es una locura. Sí. Con tantas lenguas reprimidas, ¿no? Y ahí, justamente en este tipo de eventos, se ve una circunstancia menor, pero a final de cuentas sí conceptual. Uh-huh. ¿Cómo van a decir la numeración? ¿La van a decir en español o en la lengua? Y esto tiene un gran valor porque en muchas lenguas sí existe una diferencia a la hora de contabilizar. Y un 5 en una playera no es contable. Claro. Es una referencia. Entonces, hay lenguas que sí tienen la diferencia entre una referencia y un conteo. Pero hay otras que no, que tienen el conteo y no tienen la referencia. Entonces, ¿en qué lengua la dirán? ¿En español, que es la de referencia, o como conteo? Entonces, ahí hay principios conceptuales muy básicos, pero que es interesante presenciarlos, ¿no? ¿Cómo se resuelve ese problema? Y eso es oxígeno puro para esto que está a punto de extinguirse. Sí, es lo que se necesita, sí. Oxígeno. Y el oxígeno viene por hacer visibles y vivibles las lenguas indígenas en el teclado, en la computadora, en sistemas, ampliar su dominio de uso, dejar de ver las lenguas indígenas como algo muy de la casa, muy del pueblo, muy del ámbito rural, sino que tenga un aspecto mayor, y no únicamente en lo que ha sido un esfuerzo desde hace mucho tiempo, ¿no? Como un poema en un libro, en una canción, en una obra de teatro. Entonces,
esa apertura que se tienen que buscar de las comunidades, pero también la sociedad en general tiene que saber recibir, y también yo diría que demandar, sería algo muy importante. Pero pues es una tarea enorme, pero creo que el reto ahí está. Ahorita acabas de hablar del teatro. Bueno, muchas cosas que conocemos de los cachiqueles viene del teatro, ¿no? Teatro, Sí, Rabina Lachí. sí. El Hay que teatro usarlo. regional yucateco Sí. en maya tiene una tradición y en la actualidad está viviendo un auge impresionante. Sí. Teatros del centro de Mérida reciben obras de teatro en maya. Fíjate. No, bueno. Yo pienso que el decenio es un gran campo donde hay que ir sembrando. Y no sabes qué gusto me dio platicar contigo de esto. Nunca me hubiera imaginado lo rico que es y lo importante que puede llegar a ser una declaratoria que yo había escuchado por el asunto de Chapultepec y que me había parecido muy simpático, pero que no había entendido de qué se trataba. Y es súper importante. Claro, es una demanda que surge de las comunidades. Sí, pero claro. Y es una tensión que se da en ámbitos ya internacionales, no únicamente locales. Y que hablaría de la política como un rasgo de generosidad también, no solo de inteligencia, sino de generosidad, y nos quitaría un poco este mal ambiente de estarnos peleando entre nosotros, teniendo un proyecto que realmente da frutos buenos para todos. Sí, No, sí, está y muy que bien. une. Y que une, exactamente. Pues yo te pediría que además de la lectura de los documentos que salieron de la UNESCO sobre este decenio, nos recomendaras qué leer de lo que hemos estado platicando, qué leer de lo que tú hayas escrito o de lo que haya escrito alguno de tus colegas, que nos dé un poco de luz para caminar en este sendero de Somos Nuestra Memoria, en algo que lo tenemos muy, muy escondido. Bueno, yo soy de las personas a las que les enseñaron que una lectura debe ser un momento de reflexión. Entonces, en lugar de citarte 10, 15 referencias, yo me concretaría a una muy, muy actual, de una de mis maestras, una de las maestras pues de México, y una de las referencias, Dora Pellicer, Dorita, Doriux, como le gustaba que le dijéramos. Ella durante muchos años logró asentar la idea que ella tiene de bilingüismo. Yo soy muy, muy arrojado, muy intrépido, y estoy trabajando en el bilingüismo, pero muy con esta velocidad que la sinrazón me dicta. El trabajo de Dora es, realmente uno ve el peso de sus pensamientos, de sus reflexiones, ¿no? Porque son muchos años de madurar la idea. Entonces, el libro que salió, si no mal recuerdo, el año pasado, hacia finales del año pasado, sobre el bilingüismo, no recuerdo muy bien el título, pero está obviamente en la editorial del instituto, es de un valor inmenso. O sea, es de una sensatez, de una actualidad y de una necesidad realmente invaluables. Y también, a lo mejor no leer, pero que busquemos, ahora que tenemos las plataformas, una canción, un poema en alguna lengua indígena, la que queramos, las que conocemos de toda la vida, zapoteco, maya, náhuatl. Pero por ahí si le buscamos Cumiay, Cucapá, Quiligua, que lo hay con doña Leonor Farlo, un otomí por ahí perdido de Veracruz, tal vez, de Tlaxcala, un náhuatl de Michoacán, en fin, nuestra diversidad es impresionante. De las lenguas aisladas, ¿no? El seri, el purépecha, el guave o el chontale de Oaxaca, que prestemos atención, demos oído 5 minutos a esta riqueza que tenemos y que ha estado enfrente de nuestras casas. Tal vez el portero del edificio habla una lengua indígena, la señora de la cocina, y no con esto quiero hacer una problematización de género, pero No lo estás haciendo, estamos entendiendo bien. En el castillo de Chapultepec casi todos los policías hablan cuando menos una lengua indígena. cuando llegué en comisión al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, yo propuse esta idea y se estaba jubilando una persona, y lo importante es que 40 años pasaron para que se dieran cuenta que hablaba chinanteco. Entonces, esta diversidad la tenemos a la vuelta de la esquina, cruzando la calle. Entonces,
prestar atención a esto. Y también en nuestra familia. Claro. Sí, a lo mejor nuestra abuela, nuestro abuelo hablaba alguna lengua indígena, o ya en ese sentido de el derecho al bilingüismo, el libro de Dora, sí, donde trata su caso de muchos años del Mazahua, que ella estudió el español Mazahua, ¿no? Entonces, son reflexiones muy, muy valiosas. Entonces, yo te interrumpí, perdóname. No. Estaban simplemente cerrando la idea de que nos permitamos escuchar la diversidad que tenemos. Sí. Y que incluye al Veneto de Chipilo, al Tlaochis de Ciudad Cuauhtémoc, de la zona de los Chiquenes en Campeche, la zona de Chetumal, es decir, el bajo alemán que hablan menonitas. Igual que los de Chihuahua, hay que ver que... Sí, entonces incluye más lenguas, obviamente la lengua de señas. Lo que dije hace rato, no en ningún momento pretendo hablar en contra de la lengua de señas, sino qué bueno que se dio este proceso, y simplemente es una circunstancia histórica que ahorita tengan más visibilización que las lenguas indígenas. Sí, claro. No, de hecho es un llamado de atención muy importante. Qué bueno que ya está, pero además falta esto. Sí, y que si no mal recuerdo, para vivir esta experiencia de lo que es la diversidad, los domingos se da una misa, creo que es la matutina a las 8 de la mañana en San Hipólito, en lengua de señas. ¿Ah, sí? Ok. Fíjate qué curioso, y San Hipólito, que es la iglesia que fundó Hernán Cortés para los caídos en la noche triste, no solo españoles, también tlaxcaltecas. Fíjate que la historia tiene esa parte irónica que es siempre bonita. Llama. Sí. Bueno, yo nada más para completar y como un rasgo de justicia, recomendaría el texto de Alberto Manguel, Los ladrillos de Babel, que les va a encantar. Es un texto cortito, muy esclarecedor. Lo pueden encontrar también en las librerías y en internet. Pues por desgracia, Hamlet, se nos fue el tiempo y tengo que dar por terminado el programa, pero fue un gran programa, te lo puedo decir. Fue de esos que uno quiere que no se termine nunca. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Hamlet García. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. La producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia, la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente, la realización Evanibaldo Morales, Aldo, grabación Paula Bedoy, edición Rubén Martínez, apoyo Jerónimo Cuevas y Marta Hernández. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.